Compañeros, continuamos con el análisis de los tipos penales comprendidos en el título 11. En este caso específico, en el capítulo 3 está regulado lo que es el incumplimiento de los derechos y deberes familiares. El primer tipo penal es no presentación o entrega de menores o personas con discapacidad. El bien jurídico protegido, pues en este capítulo es un delito multiofensivo, pues se protegen los intereses de los menores o personas con discapacidad, así como los derechos y las condiciones de ejercicio de los deberes de sus padres y guardadores. El tipo objetivo que tenemos a la vista consiste en la no presentación del menor o incapaz por quien lo tiene a su cargo o en no dar explicaciones satisfactorias sobre su desaparición. El sujeto activo se trata de un delito especial propio que requiere de un sujeto cualificado, que es aquel que está a cargo de la persona del menor o incapaz, y el objeto es afectar el estado civil de la víctima y no a su libertad. El sujeto pasivo debe ser un menor o discapacitado. Además del dolo, debe concurrir un elemento subjetivo del tipo, que es el ánimo de afectar el estado civil del menor. Sobre la punibilidad, se hace alusión al principio de subsidiariedad en la parte final del artículo. Se incluye una cláusula específica concursal para el caso de que los hechos constituyan un delito más grave al no restituir a la persona, ejemplo, una detención ilegal, un secuestro, un delito contra la libertad e indignidad sexual. Otro tipo penal es la inducción al abandono de hogar. Se tiene como finalidad pues proteger el orden familiar. En cuanto al domicilio, hay que remitirnos al Código de Familia en el artículo 15, que establece que el domicilio de los hijos será el de sus padres, y el artículo 72 del Código Civil, que dice que la mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto a las personas que no lo tienen en otra parte. Este se trata de un delito común, ¿verdad? Lo puede cometer cualquier persona. La acción típica, el comportamiento prohibido, consiste en inducir a un menor de edad o persona con discapacidad a abandonar el domicilio familiar o lugar donde resida con anuencia de sus padres, tutores o guardadores. Como se estudió en la parte general, pues en este caso también la inducción tiene que ser directa y eficaz, que haga nacer en el menor discapacitado la voluntad de abandonar el domicilio. Además debe ponderarse otras situaciones como el grado de inteligencia del menor discapacitado, la edad y las circunstancias personales de los mismos. Los meros consejos no dan lugar al delito, igual las expresiones de aliento a una decisión ya tomada previamente por el sujeto. El sujeto pasivo sobre el cual recae la acción ilícita de carácter penal lo constituye el menor inducido. En cuanto a la consumación, la doctrina mayoritaria sostiene que el hecho punible se consuma, se perfecciona con la fuga del menor, y se trata de un delito doloso y de un elemento adicional que es atentar contra el Estado civil. Nos encontramos con otro tipo penal que es el de sustracción de menores o discapacitados. La acción consiste en trasladar al sujeto pasivo, incumpliendo una resolución judicial que ha concedido la custodia a uno de los padres, de su lugar de residencia sin el consentimiento del otro progenitor, bien puede ser el padre o la madre, o con quien convive habitualmente, ¿verdad? O de la persona, puede ser un pariente o institución, el caso típico es el DINAF, a la que estuviera confiado su guarda y cuidado. El injusto penal de sustracción de menor se perfecciona cuando el sujeto activo, que necesariamente debe ser el padre o la madre del sujeto pasivo, traslada a este del lugar donde se encuentra bajo la custodia del otro padre o de la persona o institución que se le ha confiado la custodia, y lo traslada a un lugar diferente o distinto. También se sanciona en el segundo párrafo al padre o la madre que retiene, ¿verdad?, este menor, lo inmoviliza, lo detiene temporalmente o a la vez lo oculta, que implica esconderlo de manera que no se sabe su paradero. Esconde o oculta al sujeto pasivo de ese delito, incumpliendo gravemente lo que se ha establecido previamente en una resolución judicial. La conducta punible de rehusar la entrega de un menor aparece cuando el sujeto activo, que tiene en su dominio al sujeto pasivo, se niega, rehúsa, rechaza o se opone a entregarlo a aquellas personas que legalmente ejercen su guarda y cuidado. Se trata de un delito especial. En este caso el sujeto activo solo pueden ser sus progenitores. El sujeto pasivo es hijo menor de 18 años o persona con discapacidad.
A este delito tiene como presupuesto que exista una resolución judicial que concede una custodia. Es un delito doloso, ¿verdad? Si el traslado se hace fuera del país o exigiendo una condición, se agrava la pena, porque se trata de un hecho especialmente grave por sus consecuencias para el progenitor víctima, que pierde el contacto con su hijo a veces de forma prolongada. El delito se perfecciona o se consume en el instante que el sujeto activo tiene en su poder o dominio al sujeto pasivo después de haberlo trasladado de donde se encontraba. Se establece una atenuante específica, ¿verdad? Y esta atenuación supone que los delitos efectivos ya se han consumado, pero el posterior comportamiento disminuye la gravedad del hecho, atenuándose la pena para el anterior delito dentro del lapso de tiempo que se establece ya en este artículo. También tenemos el incumplimiento del deber de asistencia y sustento. En este caso, el sujeto activo se trata de un delito especial que solo puede ser cometido por los titulares de los deberes respectivos. Como vemos, se subdivide en tres tipos. El primero, en el primer párrafo, que se refiere a la omisión de los deberes legales asistenciales inherentes a las instituciones familiares de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, mientras el segundo párrafo se refiere a la omisión de la asistencia necesaria de los deberes de alimento o sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuges que se hayan necesitado. Son tipos penales en blanco, como se ve, ¿verdad? Para determinar el contenido de los deberes cuya infracción es punible hay que acudir a las disposiciones de derecho de familia. Por lo tanto, se debe restringir estos deberes a los más esenciales en sintonía con el principio de intervención mínima. Por eso solo deben recogerse prácticamente los deberes y obligaciones establecidas para la patria potestad en el artículo 186 del Código de Familia, para la tutela en el artículo 263, para la guarda y cuidado o acogimiento familiar son los mismos de la patria potestad, y para la asistencia necesaria para el sustento en el artículo 207 y 211 del Código de Familia. Como se dijo previamente, se debe tomar en cuenta el principio de intervención mínima del derecho penal. Además, debe existir cierta permanencia en esa desatención, así como una situación de necesidad del sujeto pasivo, ya que si éste no está en condiciones de cumplir esos deberes, pues faltará la tipicidad. Se trata de un abandono de familia sin que se requiera una resolución expresa que establezca esos deberes. Por último, en el párrafo tercero se refiere al impago de prestaciones acordadas previamente por convenio o resolución judicial. El interés protegido es asegurar el cumplimiento de las obligaciones y deberes asistenciales alimenticias fijadas judicialmente. Los elementos típicos en este caso son la existencia de una resolución judicial firme o convenio aprobado por la autoridad judicial competente que establezca cualquier tipo de prestación económica a favor del hijo y del cónyuge en supuestos de divorcio, separación legal, declaración de nulidad del matrimonio. Además, la existencia de un requerimiento previo de pago, haberse colocado en desamparo a la víctima, y se trata de una conducta omisiva por parte del obligado al pago, consistente en impago reiterado de la prestación económica fijada o cualquier tipo de prestación económica a la víctima. Además, aparece un elemento subjetivo que está configurado por el conocimiento de la resolución judicial y la clara voluntad de incumplir la obligación de prestación impuesta. Por último, se considera necesario para que la conducta sea típica la capacidad de realizar la acción para el sujeto activo, es decir, la posibilidad objetiva de cumplir con el pago, o que el sujeto tenga los medios materiales para hacer frente a la prestación, porque puede ocurrir un cambio en la situación económica de este que genere la imposibilidad sobrevenida de cumplir con esta obligación. El sujeto activo es el cónyuge progenitor obligado a realizar las prestaciones establecidas judicialmente. Se trata de un delito especial propio. El sujeto pasivo es el que aparece como beneficiado en la resolución o convenio aprobado judicialmente. La conducta típica es una simple omisión. Por último, en el párrafo cuarto se contempla una excusa absolutoria al abonar en el proceso penal los alimentos debidos antes de dictar la sentencia correspondiente. Y cuanto a la perseguibilidad, pues
Solo es mediante denuncia del agraviado, y si es un menor de edad o discapacitado, el agraviado lo puede proceder el Ministerio Público. Muchas gracias.